Hola, buenas tardes. Estamos haciendo este video para algunas cualidades del IS profesional para, digamos, tener más en cuenta a la hora de utilizarlo. Para explicar, nosotros vamos a utilizar un ejercicio del libro de termodinámica de Stengel, de la octava edición, capítulo 10, el ejercicio 107. Estos ejercicios tienen diferentes maneras de resolver. Incluso pues en el libro pueden consultar una técnica para resolver estos ejercicios. Entonces, en este ejercicio tenemos una planta textil que necesita 4 kilogramos por segundo de vapor de agua saturado a 2 megapascales que se extrae de la turbina de una planta de cogeneración. El vapor entra a la turbina a 8 megapascales y a 500 grados centígrados a razón de 11 kilogramos por segundo y sale a 20 kilopascales. El vapor extraído sale del calentador de proceso como líquido saturado, y se mezcla con el agua de alimentación a presión constante. La mezcla se bombea a la presión de la caldera, suponiendo una eficiencia isentrópica de 88% tanto para la turbina como para las bombas. Determinar A, la tasa de suministro de calor de proceso, B, la producción neta de potencia y C, el factor de utilización de la planta. Y aquí pues nos presentan un esquema, ¿cierto?, de cómo se está bombeando, ¿cierto? Vapor llega a la caldera, aumenta la presión y la temperatura, llega a la turbina y una parte va al condensador y la otra va a calentar el proceso. Y hay dos bombas pues que nos ayudan en este trabajo. Lo primero que hay que nombrar sobre IS es que nos ayuda a resolver ejercicios que contienen mucha información, que contienen muchas ecuaciones. Una primera función que les quiero mostrar es esta. Es que cuando utilizan las comillas que aparece en azul, significa que son sencillamente texto de alguna manera y no están representando una función dentro del escritorio, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar viendo el estado 1, ¿cierto? Vamos a comenzar analizando el estado 1 de nuestro proceso. Y tenemos en el estado 1 dos definiciones, que la temperatura ahí es de 60 grados y que la presión es de 20 kilopascales. Pero el programa nos permite esto, nos permite saber en qué unidades estamos trabajando. En este caso estamos trabajando en las unidades del sistema internacional, y eso es que la temperatura la estamos trabajando en Celsius, pero también puede ser en Kelvin, según lo que dispongan, que la presión la estamos trabajando en kilopascales, ahí están las demás opciones, y que las propiedades, por ejemplo, de la masa es en kilogramos y las unidades de la energía es en kilojoules. Eso es bien importante tenerlo claro antes de iniciar con el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Para que ingresemos los textos pues en las unidades correspondientes y si hay que hacer pues las correspondientes conversiones. Entonces tenemos dos datos, la temperatura y la presión. Entonces algo que trae el IS es que nos permite, a través de esas dos variables que conocemos, conocer una variable que tenemos desconocida. En este caso nos interesa hallar la entalpía y el volumen, ¿sí? Los datos que tengo suministrados acá son datos que considero pues importantes para desarrollar el ejercicio. Entonces uno de esos es que con estos datos de presión y temperatura pues vamos a tratar de hallar volumen o entalpía según lo que necesitemos. En este caso queremos hallar los dos, queremos hallar la entalpía H y el volumen V. Entonces para ingresar este tipo de funciones solamente tienen que ir aquí donde dice información de la función, eligen la categoría, en nuestro caso es propiedades termofísicas, y aquí pueden ver que hay muchísimas propiedades termofísicas: conductividad, entalpía, temperatura, viscosidad, volumen, etcétera. En nuestro caso pues buscamos la entalpía, ¿cierto? Miren que ahí ya nos están diciendo en qué unidades están, kilogramos o kilojoules sobre kilogramos,
Y esto que es muy importante, y es que elegimos también el fluido, ¿sí?, en el cual queremos hacer este análisis, ¿sí? En nuestro caso pues utilizaremos vapor, ¿sí? Y también cuáles son esas unidades que tenemos, o sea, cuáles conocemos, y nosotros en nuestro caso tenemos la temperatura y la presión. Con esas dos variables queremos hallar la entalpía, pero también podemos tener el volumen específico y la temperatura, y con eso también podemos hallar. En nuestro caso tenemos la temperatura y la presión, y le damos paste, y aquí nos suscribe el programa nuestra ecuación, que yo ya la tengo aquí ingresada en la parte de arriba. Algo que nos permite es ir modificando también el indicador de las variables. Ustedes pueden ver que yo ya le puse que este valor es H1, porque es H, o sea, la entalpía en el estado 1, y este recuadro aquí me muestra, bueno, usted ya me definió que lo va a hacer con la temperatura y con la presión, pero ¿cuál temperatura es? Entonces es T1, entonces T igual a T1, y P con cuál P, con el valor de P1, entonces P igual a P1, y con eso entonces ya IS puede hallar ese valor de la entalpía desconocido y que nosotros lo necesitamos para resolver nuestro ejercicio. En el caso, por ejemplo, en el estado 6, ¿sí?, en el estado 6, que es en la parte de acá, ¿cierto?, tenemos que podemos hallar la entropía con la temperatura y la presión. Como les digo, son varias las incógnitas: entalpía, volumen, entropía, que podemos hallar con IS. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que para IS es diferente la variable T6 que la variable en mayúscula, que la variable T6 en minúscula. Si yo le doy aquí calcular, ¿cierto?, esta es la función para calcular, quiere decir que me va a calcular ya los valores que yo le he pedido. Me va a decir que en este caso no me marcó error, pero a veces pues marca error si se hace en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Entonces ya vamos aquí a volver entonces a nuestro formato, ¿sí? Y entonces continuando pues con el ejercicio, ¿cierto?, pues suministramos los datos de la temperatura en el punto 6, que es de 500 grados centígrados, y de la presión en el 6, que es de 8 megapascales, es decir, 8000 kilopascales. Y lo mismo, suministramos las ecuaciones de entropía y entalpía, y ya él nos va botando la respuesta a estas incógnitas. Tenemos por propiedades pues del ejercicio que las entropías en 6 y 7 son iguales, ¿sí? No hay un cambio en la entropía. Entonces miren acá, para hallar la entalpía en el estado 7 utilizamos la entropía y la presión, ¿sí? Vamos jugando con esos valores que nos va dando el ejercicio. Ya hallamos el estado 7, el estado 8, el estado 3 tenemos que hallarlo en tablas. Estas tablas están al final del libro, en la sección A5 y A6 del apéndice. Y ya cuando digamos estamos en el estado 2, ¿sí?, tenemos una presión de 2000 kilopascales, también podemos ingresar funciones. Aquí estamos ingresando una función donde decimos que el trabajo de la bomba 1 es igual al volumen 1 por la diferencia de presiones dividido la eficiencia isentrópica del 88%, y que
Para la entalpía en 2 va a ser la entalpía del 1 más el trabajo de la bomba. Mire que esa función que desarrollamos acá, el trabajo de la bomba, se puede escribir de manera general y el list tiene la capacidad de saber cuáles tengo como incógnitas y cuáles son mis variables, ¿sí? Y eso es muy importante. Si yo, por ejemplo, aquí escribí mal, mira que ya no tengo, le voy a quitar esta b, por ejemplo, que es diferente a mi función que está aquí. Él también me va a marcar un error, ¿sí? Me va a decir que tengo 36 ecuaciones y tengo 37 variables y por tanto no puedo resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces esas son, digamos, cualidades que tiene el list que son importantes pues saberlas para la resolución de esos ejercicios, ¿sí? Aquí utilizamos una fórmula para hallar H4 con el flujo másico, ¿cierto? Tenemos el flujo másico en 3 estados, entre todos los estados podemos hallarlos y utilizando de nuevo estas ecuaciones, ¿sí? Haciendo ecuaciones podemos encontrar el estado. Otra cosa que nos permite el list es hacer también ecuaciones más complejas, ¿sí? El list no tiene como un límite en las ecuaciones que pueden interactuar simultáneamente. En nuestro caso, ya resolviendo el ejercicio, digamos, en el punto B nos piden la producción neta de potencia, que es igual al trabajo de la turbina de salida menos el trabajo de las bombas de la entrada. Entonces yo puedo primero encontrar el trabajo de la turbina de salida y luego encontrar el trabajo en la bomba de la entrada, ¿sí? Mientras tenga descrito bien mis ecuaciones y mientras tenga las variables suficientes para hallar los datos, el list no va a tener ningún inconveniente en poder hallar estos resultados, ¿sí? Y en esta parte de aquí, que ya lo han visto que lo he utilizado, pero es resolver, aquí me aparecen todos los datos que yo estaba encontrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el dato de la entalpía del 1, la entalpía del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En todos los 8 estados tengo la entalpía, en todos los 8 estados tengo el flujo másico, en los 8 estados tengo la presión, ¿sí? Y todos esos valores que he venido encontrando, el trabajo de la bomba en 1, el trabajo de la bomba de 2, el trabajo de la bomba en la entrada, el trabajo neto, etcétera, ¿sí? Y por último también el factor de utilización de la planta, que es el último valor que nos piden hallar, pues los tenemos suministrados en esta parte. El list también nos permite funciones como graficar, nos permite funciones como tabular, ¿cierto? Que no lo vamos a ver en este video, pero que queda pues como de tarea pues a ustedes poder resolver, ¿cierto? Entonces esto aquí no lo lee porque no tengo unos valores designados para las gráficas, y hay unas gráficas que tiene por defecto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero una gráfica de el vapor, ¿cierto? De temperatura contra entropía, entonces él me muestra cómo es ese comportamiento y estos datos también los puedo definir, ¿sí? Entonces esto es alguna de las cosas que quería mostrarles que nos permite hacer el list. Muchas gracias.